Continuamos nuestra tertulia en nuestra segunda hora de esta tarde, noche, día, cuando ustedes nos conecten de esta noche, pues son las 9 de la noche del 16 de noviembre de 2017. Habíamos conversado en nuestra primera parte pues de Puerto Rico, de la isla del encanto, y vamos a pasar a otro tercio. Pero antes quiero recordarles varias cosas. Quiero recordarles que necesito su ayuda para seguir manteniendo nuestra tertulia. La más importante es su ayuda espiritual, que recen por nosotros. Recen por nosotros para que podamos ir luchando, ir buscando inquietudes para llevárselas a ustedes y demás. Y si les viene bien y no les molesta mucho y tienen algún centavito que no sepan qué hacer con él, pues envíennoslo. Así tan plano, tan claro. Necesitamos que recen por nosotros, pero también necesitamos pagar la factura de la radio. Y ahí ya se lo dejo a ustedes. Hasta ahora hemos estado ya pues 16 años en el aire. ¿Gracias a qué? No me pregunten, a la providencia. La providencia que muchas veces tiene rostros insólitos, pero la providencia. Por eso pidan para que si realmente nuestro programa de radio sirve para algo y para alguien, que lo podamos seguir manteniendo. Díganselo así al Señor. Santa Teresa de Ávila solía afirmar aquello de que rezar es hablar con Dios como quien habla con un hermano y como quien habla con un amigo. Pues pídanselo así con toda libertad, que nos siga ayudando a mantener la tertulia. Y bueno, también les recuerdo, han oído el anuncio en segmentos anteriores del viaje a Tierra Santa. Estoy apurado y preocupado porque sé que muchos de ustedes quieren ir, pero todo lo dejan para última hora, y resulta que este año, por qué casualidad no lo sé, pero este año están overbooking en la mayoría de los hoteles en Jerusalén. Y están pidiendo como sea, para el día 30 tengo que tener ya nombres definitivos. Así que aquellos que han dicho que sí, que han pedido los folletos, acuérdense que los viajes se hacen no es de hoy para ayer, sino es de hoy para hoy, para ir buscando las comodidades y asegurando los hoteles y demás. Así que si está pensando en ir a Tierra Santa del 18 de febrero al 3 de marzo, o sea, prácticamente en mitad de la Cuaresma, le invito a que nos llame cuanto antes. Pues necesitamos corroborar, yo sé que ha habido algunos que nos han pedido información, que han dado los nombres, pero no han confirmado todavía, y quedan pocos espacios y queda, sobre todo, lo que menos queda es tiempo. Así que por favor, aquellos que estén planeando ir a Tierra Santa con nosotros del 18 de febrero al 3 de marzo, háganlo lo antes posible. Y ahora cambiamos de tercio. Resulta que en la jornada, el año de la misericordia, cuando el Papa Francisco cerró el año, nos retó y nos convocó a la primera jornada mundial del pobre. Tenemos en la Iglesia la jornada de las comunicaciones sociales, tenemos en la Iglesia la jornada del enfermo, tenemos la jornada del niño. Ahora nos quiere llamar la atención el Papa, la misericordia hacia el que no tiene nada, hacia el pobre, hacia el necesitado. Animó a los cristianos, creyentes de otras religiones, en general a todo el mundo, con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, a invitar a un pobre a nuestra mesa como invitado de honor, ya que así podrán ser maestros que nos ayudan a vivir la fe de manera más coherente. Los pobres, con su confianza y disposición, estoy citando palabras del Papa Francisco, su disposición a dejarse ayudar, nos muestran de modo sobrio y con frecuencia alegre lo importante que es vivir con lo esencial y abandonarse a la providencia de Dios. Expresó el Papa que se comprometan las comunidades a organizar diversos momentos de encuentro y de amistad, de solidaridad y de ayuda concreta. ¿Qué es lo que pretende el Papa? Pues muy sencillo, que tomemos conciencia de que nuestra sociedad no es la sociedad, vamos a usar palabras que todos entendemos, en el lenguaje común y corriente, coloquial. El mundo no es para los ricos, el mundo es para todos. Y de tanto abusar unos de otros, quítate tú para ponerme yo, hemos ido dejando detrás a muchas personas necesitadas, a muchas personas que no tienen dónde vivir con dignidad y dónde trabajar con dignidad y dónde comer con dignidad, de vivir una vida digna de persona, no de animales. Es verdad que, miren, yo lamentablemente o afortunadamente, no lo sé, conozco muchas personas en el mundo
Y conozco personas con mucho dinero, pero que son tan pobres, que lo único que tienen es dinero. No tienen un cariño, no tienen un respeto, no tienen alguien que les invite a compartir un plato de arroz y habichuelas, o que no sean los arroz y las habichuelas, pero a compartir un rato de conversación. Miren, la sociedad en la que estamos viviendo es una sociedad del consumo, y no es malo el consumo, lo malo es el consumerismo que hacemos para comprar. Por eso cuando llegan situaciones como las que han pasado en estos meses, los terremotos de México, los huracanes de Puerto Rico y de Texas, en estos días pasados también el terremoto en Irak y en Irán, o sea, entonces nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, nos acordamos de que hay gente que tiene necesidad y vamos al closet y sacamos la ropa que no usamos, los zapatos que ya se han pasado de moda, que están buenos, pero se han pasado de moda, que nos hemos gastado 100, 200, 300, hasta $500 por un par de zapatos. Y entonces ya aprovechamos, nos da remordimiento la conciencia y tenemos la oportunidad de regalar la ropa, de regalar los zapatos. No es por generosidad, es porque así les hacemos un favor en recoger esa ropa, en recoger esos zapatos, en recoger esas sobras de comida, porque si no tendría que evitarlo, y entonces ya no hay excusa para comprar nueva ropa. La sociedad de consumo en la cual estamos viviendo va dejando mucha gente detrás de ella. Entonces, uno de los grandes problemas es el desempleo. De repente, después de 20, 30 años trabajando en una empresa, en un negocito, en lo que sea, hay ajuste de recortes y entonces se quedan en la calle. Y es demasiado joven para jubilarse y demasiado viejo para empezar un trabajo nuevo. Hay un montón de gente pobre, hay un montón de gente marginada, hay un montón de gente... Miren, no es casualidad que se haya puesto esta jornada en este domingo antes del domingo de Cristo Rey, antes del domingo, el domingo 33. Nos quedan 2 domingos, 19 de noviembre y 26 de noviembre, para concluir nuestro año litúrgico. En los 3 últimos domingos, domingo 32, 33 y 34, el fragmento evangélico que estamos leyendo, el 33, el 32 todos son del capítulo 25 de San Mateo. Las 10 vírgenes que andan con luz y sin luz. Por eso se nos invita a buscar alrededor nuestro al hermano, andar con la sabiduría encendida, con la lámpara encendida, para poder encontrar. Y entonces este domingo se nos va a hablar de los talentos, a cada uno según su capacidad. A todos nosotros Dios nos ha dado unos talentos, nos ha dado unas riquezas, nos ha dado un saber, un discernimiento, el saber reconocer al hermano que está sufriendo, al hermano que está pobre, al hermano que el domingo de Cristo Rey vamos a leer en el Evangelio. En el Evangelio del domingo de Cristo Rey nos dicen el juicio final. Vengan porque tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, en la cárcel, enfermo, y me visitaron. Fui emigrante y me acogieron. Entonces, ese es el pobre que acogemos, el que tiene hambre, el que tiene sed, el que está preso, el que está enfermo, el que es emigrante. Ante él todos vemos el rostro de Cristo. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212
244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. ¿Cómo voy a entender si no tengo a nadie que me lo explique? Así se lamentaba el administrador de la Reina de Cusa, cuyo testimonio leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Alentados por este lamento, organizamos cada mes una serie de seminarios y talleres de formación entre nuestra comunidad hispana. Recorreremos y veremos los momentos más importantes de la historia de la fe cristiana, desde su nacimiento en las orillas del lago de Tiberíades a las calles de Nueva York. Para una mayor información, por favor llame a nuestras oficinas al 212-244-4778 o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com en la sección de seminarios y talleres de formación. Continuamos nuestra tertulia. El Papa Francisco, cuando creó esta fiesta, explicó los objetivos de la jornada. Cito palabras de él: esta jornada tiene como objetivo, en primer lugar, estimular a los creyentes para que reaccionen ante la cultura del descarte y del derroche, haciendo suya la cultura del encuentro. Al mismo tiempo, la invitación está dirigida a todos, independientemente de su confesión religiosa, para que se dispongan a compartir con los pobres a través de cualquier acción de solidaridad como signo concreto de fraternidad. Hoy en día, decía el Papa Francisco, desafortunadamente, mientras emerge cada vez más la riqueza descarada que se acumula en las manos de unos pocos, con frecuencia acompañada de ilegalidad y explotación ofensiva de la dignidad humana, escandaliza la propagación de la pobreza en grandes sectores de la sociedad entera. Ante esto no se puede permanecer indiferente, nos dice Francisco. Y lo primero que debemos de compartir es precisamente nuestra fe. Nuestra fe nos ayuda a reconocer el rostro del hermano, no importa sea blanco, sea negro, sea amarillo, sea hindú, sea lo que sea. Es reconocer el rostro. Para eso, obviamente, miren, no es fácil, hay que ser honestos, hay que ser sinceros. No es fácil saludar a un homeless, sobre todo un homeless que muchas veces nos encontramos en el metro de Nueva York, apestoso de orines y apestoso de sudor porque nunca se ha bañado, no se sabe en cuántos meses o en cuántos años. No es fácil, pero son seres humanos. Piensa en una cosa muy importante. Lo mismo que les digo cuando trabajamos con los presos, luchamos con los presos a favor de ellos. De hecho, Carmona, si nos estás oyendo, te mandamos un saludo y un abrazo. Déjase, estos días te puedo mandar una notita. Debajo de cada preso hay un ser humano. Debajo de cada homeless hay un ser humano. Debajo de cada desahuciado del trabajo y de la vivienda hay un ser humano. Y no podemos olvidarlo. ¿Quién nos va a dar fuerza? Obviamente la oración y el encuentro con Dios. Pero si Dios no está a nuestra disposición exclusiva, solamente de los que nos bañamos todos los días, de los que nos cambiamos de ropa, que no apestamos, que no robamos, que no insultamos muchas veces, que no estamos con una latita pidiendo en la puerta del subway. No, Dios está con todo ser humano. Y para eso tenemos que orar. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a reconocerle en el rostro de los seres humanos que hay cerca de nosotros. No importa sea el alcalde de Nueva York, por así decir, sea el presidente de cualquier país, el propio Papa, o sea el homeless, el drogadicto, el borrachito que nos pide un peso para un café cuando sabemos que ese peso no va a ser para el café, sino va a ser para el alcohol, la canica de ron, y así por el estilo podríamos ir viendo. Nuestra sociedad, gracias a Dios, ha llegado a unos niveles de avance y de cultura, pero no todos son beneficiados por estos medios. Y por eso el Papa nos quiere llamar la atención. Ojo, es el pobre el que nos está evangelizando, es el pobre el que nos está acercando a Dios, es el pobre el que nos recuerda que solamente se vive con lo imprescindible, con lo necesario. El Papa solía decir al principio de su pontificado que él nunca había visto un funeral que le llevaran al muerto con el camión de la mudanza detrás. Sea que acumulemos o sea que no tengamos donde caernos muertos, no vamos a morir igual. Lo importante no es cómo morimos, sino cómo vivimos.
y la fiesta, la toma de conciencia del hermano que descartamos es muy importante. A lo largo de todo el año, desde noviembre del año pasado hasta noviembre de este año, hemos estado leyendo el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo nos llama a construir una nueva realidad. Jesús le llamó el reino de los cielos. Nosotros lo podemos llamar como queramos, pero siempre y cuando vivamos esas exigencias desde la oración, desde el compartir. ¿Qué compartir más importante para nosotros que el compartir de la Eucaristía y del encuentro? Estamos llamados a encontrarnos, a respetarnos, a amarnos para poder entrar en el reino de los cielos. Que no se nos diga eso, que somos tan pobres, tan pobres, tan pobres, que lo único que tenemos es dinero. Somos tan ricos, tan ricos, tan ricos, que lo único que tenemos es el amor y el encuentro con los demás. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Continuamos con las catequesis sobre la Santa Misa. Para comprender la belleza de la celebración eucarística, deseo iniciar con un aspecto muy simple. La misa es oración, es más, es la oración por excelencia, la más alta, la más sublime y al mismo tiempo la más concreta. De hecho, es el encuentro de amor con Dios mediante su palabra y el cuerpo y sangre de Jesús. Es un encuentro con el Señor. Pero antes debemos responder a una pregunta. ¿Qué cosa es verdaderamente la oración? Ella es sobre todo diálogo, relación personal con Dios. Y el hombre ha sido creado como ser en relación personal con Dios que encuentra su plena realización solamente en el encuentro con su Creador. El camino de la vida es hacia el encuentro definitivo con el Señor. El libro del Génesis afirma que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, quien es Padre e Hijo y Espíritu Santo, una relación perfecta de amor que es unidad. De esto podemos comprender que todos nosotros hemos sido creados para entrar en una relación perfecta de amor, en un continuo donarnos y recibirnos para poder encontrar así la plenitud de nuestro ser. Cuando Moisés ante la zarza ardiente recibe la llamada de Dios, le pregunta cuál es su nombre. ¿Y qué cosa responde Dios? Yo soy el que soy. Esta expresión en sentido original expresa presencia y gracia. Y de hecho enseguida Dios agrega, el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así también Cristo cuando llama a sus discípulos los llama para que estén con Él. Esta pues es la gracia más grande, poder experimentar que la misa, la Eucaristía es el momento privilegiado para estar con Jesús y a través de Él con Dios y con los hermanos. Orar, como todo verdadero diálogo, es también saber permanecer en silencio. En los diálogos existen momentos de silencio. En silencio junto a Jesús. Y cuando nosotros vamos a misa, tal vez llegamos 5 minutos antes y comenzamos a conversar con quien está al lado nuestro. Pero no es el momento de conversar, es el momento del silencio para prepararnos al diálogo. Es el momento de recogernos en nuestro propio corazón para prepararnos al encuentro con Jesús. El silencio es muy importante. Recuerden lo que les he dicho la semana pasada. No vamos a un espectáculo, vamos al encuentro con el Señor y el silencio nos prepara y nos acompaña. Permanecer en silencio junto a Jesús. Y del misterioso silencio de Dios emerge su palabra que resuena en nuestro corazón. Jesús mismo nos enseña cómo realmente es posible estar con el Padre y nos lo demuestra con su oración. Los evangelios nos muestran a Jesús que se retira en lugares apartados para orar. Los discípulos, viendo esto, su íntima relación con el Padre, sienten el deseo de poder participar y le piden, Señor, enséñanos a orar. Hemos escuchado en la lectura al inicio de la audiencia, Jesús responde que la primera cosa necesaria para orar es saber decir Padre. Estén atentos. Si yo no soy capaz de decir Padre a Dios, no soy capaz de orar. Debemos aprender a decir Padre, es decir, ponerse en su presencia con confianza filial. Pero para poder aprender se necesita reconocer humildemente que tenemos necesidad de estar instruidos y decir con simplicidad, Señor, enséñanos a orar. Este es el primer punto. Ser humildes, reconocerse hijos, descansar en el Padre, confiar en Él. Para entrar en el reino de los cielos es necesario hacerse pequeños como niños. En el sentido que los niños saben confiar, saben que alguien se preocupará de ellos, de lo que comerán, de lo que se pondrán y otras cosas más. Esta es la primera actitud. Confianza y familiaridad, como el niño hacia los padres. Saber que Dios se acuerda de ti, cuida de ti, de mí, de todos. La segunda predisposición también es propia de los niños, es dejarse sorprender. El niño hace siempre 1000 preguntas porque desea descubrir el mundo, y se maravilla incluso de cosas pequeñas porque todo es nuevo para él.
Para entrar en el reino de los cielos se necesita dejarse maravillar. En nuestra relación con el Señor, en la oración, pregunto, ¿nos dejamos maravillar o pensamos que la oración es hablar a Dios como hacen los papagayos? No, es confiar y abrir el corazón para dejarse maravillar. ¿Nos dejamos sorprender por Dios, que es siempre el Dios de las sorpresas? Porque el encuentro con el Señor es siempre un encuentro vivo. No es un encuentro de museo. Es un encuentro vivo y nosotros vamos a la misa, no a un museo. Vamos a un encuentro vivo con el Señor. En el Evangelio se habla de un cierto Nicodemo, un hombre anciano, una autoridad en Israel, que va donde Jesús para conocerlo, y el Señor le habla de la necesidad de renacer de lo alto. Pero, ¿qué cosa significa? ¿Se puede renacer? Volver a tener el gusto, la alegría, la maravilla de la vida. ¿Es posible también ante tantas tragedias? Esta es una pregunta fundamental de nuestra fe, y este es el deseo de todo verdadero creyente. El deseo de renacer, la alegría de reiniciar. ¿Nosotros tenemos este deseo? ¿Cada uno de nosotros tiene deseo de renacer siempre para encontrar al Señor? ¿Tienen este deseo? De hecho, se puede perderlo fácilmente porque a causa de tantas actividades, de tantos proyectos, de poner en acto, al final nos queda poco tiempo y perdemos de vista aquello que es fundamental. Nuestra vida del corazón, nuestra vida espiritual, nuestra vida que es encuentro con el Señor en la oración. En verdad, el Señor nos sorprende mostrándonos que Él nos ama incluso en nuestras debilidades. Jesucristo es la víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Este don, fuente de verdadera consolación, pero el Señor nos perdona siempre, esto consuela. Es una verdadera consolación. Es un don que nos es dado a través de la Eucaristía, de aquel banquete nupcial en el cual el esposo encuentra nuestra fragilidad. ¿Puedo decir que cuando recibo la comunión en la misa, el Señor encuentra mi fragilidad? Sí. Podemos decirlo porque esto es verdad. El Señor encuentra nuestra fragilidad para llevarnos a nuestra primera llamada, aquella de ser imagen y semejanza de Dios. Este es el ambiente de la Eucaristía. Esta es la oración. Gracias. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Es probable que usted haya oído hablar de Jerusalén, no digamos de Belén o de Cafarnaún, ciudades que guardan el recuerdo de la vida y la predicación de Jesús. Pero ¿sabe qué? También están Petra, la ciudad rosada en Jordania donde vivió San Pablo, o el Monte Nebo, desde donde Moisés contempla la tierra prometida y muere. ¿Sabe qué? Que le invito a que me acompañe a visitar estos lugares esparcidos por el mapa de la Tierra Santa. Voy a salir para allá entre el 18 de febrero y el 3 de marzo, o sea, para el año que viene. Voy a recorrer todos estos lugares. Va a ser una peregrinación especial, pero si quiere recibir más información, llame a mi oficina al 212-244-4778. Repito, llame a mi oficina al 212-244-4778 o escriba a P.O. Box 1170, New York, New York 118 para recibir más información. Repito, P.O. Box 1170 1170, Nueva York, Nueva York 118, y recibirá información de esta fascinante aventura de recorrer los caminos de la Biblia. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Cómo voy a entender si no tengo a nadie que me lo explique? Así se lamentaba el administrador de la reina de Cusa, cuyo testimonio leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Alentados por este lamento, organizamos cada mes una serie de seminarios y talleres de formación entre nuestra comunidad hispana. Recorreremos y veremos los momentos más importantes de la historia de la fe cristiana, desde su nacimiento en las orillas del lago de Tiberíades a las calles de Nueva York. Para una mayor información, por favor, llame a nuestras oficinas al 212-244-4778 o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com en la sección de seminarios y talleres de formación. Continuamos nuestra tertulia y recuerden, este sábado tenemos el seminario a las 12, el domingo la misa en honor del Divino Niño, el jueves de la semana que viene Thanksgiving, el viernes Negro,
de comprar, comprar y comprar. No sabemos para qué, pero comprar y comprar y comprar. Pero lo más importante que tenemos, ¿saben qué es? El día de hoy. El día en que usted está sintonizado con nosotros. Mañana, como yo tenía un amigo que decía, ayer es un cheque cobrado, ya no sirve. Mañana es una hipoteca, no sé si la cobraré. Hoy es cash, efectivo. Hay que disfrutarlo. Hay que disfrutar el día de hoy. El carpe diem, que decían los romanos. O el danos el pan de cada día, que decía Jesús. O sea, vivir cada día, vivir como si... como decía San Ignacio de Loyola en una ocasión que le preguntaron sobre la Eucaristía. Y él decía, la Eucaristía hay que vivirla con 3 condiciones. Primero, como si fuera la primera vez. Segundo, como si fuera la última vez. Y tercero, como si fuera la única vez. Entonces, la vida hay que vivirla eso como si fuera el primer día, como si fuera el único día que vivimos, como si fuera el último que vamos a vivir. Pero bien, vamos a continuar. El tiempo es corto, no nos da tiempo a ver todos los puntos que quisiéramos, pero no nos olviden en sus oraciones, no nos olviden en sus limosnas. Tenemos nuestro P.O. Box 1170, New York 118, y tenemos también nuestro teléfono, el 212-244-4778. Y vamos a terminar prácticamente algo que es de varias semanas que estamos conversando con ellos, que es precisamente el Vaticano II. El concilio del cual podríamos estar todo el año hablando y no nos cansaríamos. Ha sido la respuesta de la Iglesia, del Espíritu Santo. Al fin y al cabo, el que manda en todo esto es el Espíritu Santo, que cuando nos salimos de lado, nos salimos de corriente, nos está llamando la atención a su manera, pero nos llama la atención. El Espíritu Santo iluminó la Iglesia en 1962-1965 y ahora es como un gran tsunami que nos arrasó de todo y ahora estamos empezando a darnos cuenta de lo que eso significó. El concilio trajo una serie de innovaciones grandes para la Iglesia que todavía algunos se resisten a aceptarlas. La primera de ellas es la reforma litúrgica. Es interesante que fue el primer gran documento que se aprobó. En el campo de la liturgia, primero se trajo el concepto teológico de la liturgia como acción sacerdotal de Cristo realizada en la celebración. O sea, cuando celebramos cualquier sacramento, bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, matrimonio, orden sacerdotal, unción de los enfermos, es la liturgia, acción de Cristo que se lleva a cabo. No es el sacerdote el que celebra la misa o el que bautiza, es el diácono, o el que preside el matrimonio es o también puede ser un diácono o un sacerdote. Es Cristo que toma la figura del pastor. Se va a dar un énfasis muy grande a la asamblea como sujeto celebrante. Hasta las misas antes del Vaticano II eran, yo me acuerdo de niño, que íbamos a la iglesia, nos sentábamos en el banco, éramos niños, al fin y al cabo, veíamos que alguien entonaba el rosario, el sacerdote llegaba aparte de todo el mundo, estaba allá arriba trepado en el altar, decía la misa en latín que nadie ni Dios le entendía lo que estaba diciendo, interrumpía el rezo del rosario para hacer el sermón y las lecturas que se hacían en latín que tampoco se entendían, y ahora no, es la comunidad que celebra, la comunidad de la asamblea, que es donde se está celebrando el sacramento apropiado. Ahora, dentro de la reforma litúrgica, el punto culminante es la celebración de la Eucaristía. Por eso les puse en las palabras del Papa Francisco, que dijo ayer, miércoles, en la audiencia en general de todo. El Papa desde hace 2 semanas en la audiencia está tratando el tema de la Eucaristía. Y entonces, ayer nos decía, que hemos puesto hace unos momentos el fragmento, en la oración, el centro de la Eucaristía, el centro de nuestra vida. Va a haber, por tanto, un lugar central en el uso de la lengua vernácula, porque ya les digo, antes de la reforma litúrgica, las celebraciones se hacían en latín y ni el cura muchas veces entendía lo que estaba diciendo, cuanto más los feligreses. Es el lenguaje de hablar con Dios, el lenguaje que entendemos cada uno de nosotros. Hay también un conocimiento y desarrollo y meditación
de la lectura de la palabra de Dios, se va a recuperar una serie de signos y de transparencia de los signos. O sea que todo lo que se hace, todo lo que se diga va a ser claro, va a ser didáctico, va a ser... los padres conciliares siguieron lo del administrador de la Reina de Cusa. ¿Cómo voy a entender si no tengo nadie que me lo explique? Y esa es, sobre todo, la celebración más importante de nuestra fe, es la celebración eucarística. La celebración de la fe, que hay que vivirla, que tiene una síntesis de todo, es comunidad que se reúne, es palabra compartida, es entrega de servicios y demás. Y sobre todo la liturgia es una conexión con la realidad histórica de cada día. O sea, no podemos ignorar en la celebración de la Santa Misa los pobres, que va a ser la jornada del domingo, o no podemos ignorar en la celebración de la Eucaristía pedir por los problemas políticos, sociales, religiosos que aquejan la sociedad. Por eso la primera gran reforma fue la reforma de la liturgia. Obviamente, para poder escuchar la palabra de Dios hay que comprenderla. Por eso vamos a tener 4 grandes constituciones. La primera, sobre la Sagrada Liturgia, es la fe que se celebra. Si estamos celebrando algo que desconocemos, es la fe que se celebra. Pero esa fe que se escucha, la palabra de Dios, la Dei Verbum. Pero ¿quién lo escucha y quién la vive? Un pueblo unido, un pueblo que va caminando por el mundo como luz de las gentes. Cristo, luz de las gentes, la comunidad, luz de las gentes, luz de todos. Y que no puede estar ajena al mundo en el cual está viviendo. Las alegrías y las esperanzas, las penas y las tristezas de la humanidad son las alegrías y las esperanzas, las penas y las tristezas de los creyentes en Cristo. ¿Por qué? Porque nada humano le debe de ser al creyente. Y en esa participación de todos es donde tenemos que ir luchando cada día. Ahora, otro de los puntos más controversiales y más difíciles de implementar, que se ha querido anular, es el ejercicio de la colegialidad. Una de las cuestiones más controvertidas del concilio, sin duda ninguna. Frente al centralismo burocrático se deseaba un régimen colegial, el Papa con los obispos y no solamente el Papa con la curia. Y ese es el caballo de batalla que está luchando Francisco. Francisco no está diciendo nada nuevo. Francisco lo que está tratando de implementar lo que el Concilio Vaticano II nos dijo. Y el Concilio Vaticano II es la luz del Espíritu Santo para la Iglesia. Es que muchos no han querido entenderlo todavía. Y así nos va, ¿entienden? Entonces la colegialidad la novedad de la colegialidad plantea las relaciones entre el Papa, los obispos y las iglesias locales, a través de conferencias episcopales, sínodos de obispos, con curia reformada. Entonces, no se puede esperar un siglo a volver a reunirse los obispos en concilio. Al fin y al cabo, durante 20 siglos de historia hemos tenido 20 concilios. Es verdad que los 1000 primeros años hubo 8. Después del año 1054 ya cada cual siguió por su lado, oriente y occidente. Pero ahora es cuestión de los obispos reunirse cada cierto tiempo. Y por eso una de las cosas, de los momentos más oportunos y más indicados, fue la creación del sínodo de los obispos, que cada cierto tiempo, normalmente cada 3 años, se reúnen. Este año, próximo año que viene, en 2019, vamos a tener una reunión del sínodo de obispos, sínodo ordinario de los obispos, y el tema fundamental es el trato a la juventud. ¿Qué hacemos con nuestras juventudes? ¿Qué hacemos con el futuro de la comunidad humana? No ya solamente el futuro de la Iglesia, el futuro de la comunidad humana. Estamos envejeciéndonos, estamos creando jóvenes y niños sin valores en la vida. Entonces ahí es donde los obispos reunidos nos van a dar por así decir, del Espíritu Santo para ver cómo bregamos. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. ¿Sabía usted
que el lago de Tiberíades fue el escenario principal de la vida pública de Jesús? Pero en aquella época se llamaba Ian Kinneret. Este nombre proviene de la palabra hebrea kinor, que significa lira, instrumento musical de formato oval. La forma del lago les recordaba a las personas un kinor, una lira, y las brisas refrescantes les recordaban el agradable sonido del kinor. De ahí es donde nace la palabra Kinneret, y de Kinneret nace la palabra Genesaret. En las orillas de este lago vamos a dormir varias noches durante nuestro viaje a Tierra Santa, el cual lo vamos a llevar a cabo entre el 18 de febrero y el 3 de marzo de 2018. Vamos a visitar los lugares donde la Biblia se hizo realidad: Jerusalén, Belén, Cafarnaún, Amán, Gerasa, Petra, Jericó. Únete a nosotros, al Padre Tomás del Valle, a los oyentes de la tertulia, en esta experiencia de fe, de historia, de alegría. ¿Saben qué? Vamos a recorrer la tierra de la Biblia. Para mayor información llame al 212-244-4778 o escriba al P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, llame si está interesado en vivir esta aventura especial al 212-244-4778 o escriba al P.O. Box 1170, New York, New York 118. Dese rápido, hay poco espacio. ¿Sabías qué significa la palabra cruz? ¿O la palabra Pascua? ¿O la palabra concilio? Pues bien, podrás encontrar las respuestas a estas preguntas y a 313 más en el libro ¿Sabías qué?, escrito por el Padre Tomás del Valle. En dicho libro se recogen las preguntas e inquietudes que los oyentes del programa La Tertulia han ido haciendo en el programa a lo largo de los años. No deje de comprar este libro, que le ayudará en las dudas y reflexiones. Comprándolo ayuda para que la tertulia del siglo XXI siga manteniéndose en el aire. Para comprar o pedir, llame o escriba a nuestras oficinas. Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778 o encárguelo por email radiosiglo21@aol.com. Continuamos nuestra tertulia. Y otro de los aportes importantes del concilio fue la comunión ecuménica, o sea, la comunicación con las otras iglesias cristianas no católicas. Sobre todo, por ejemplo, tiene fechas este movimiento ecuménico, este encuentro, el ir rompiendo el hielo, ir usando un poco aquella frase que se le atribuye a Galileo cuando fue condenado. Galileo afirmaba que el que estaba quieto era el Sol y que todos los planetas daban vueltas alrededor del Sol, y eso le costó pues poco menos que la excomunión. Y bueno, tuvo que aceptar componendas de que efectivamente estaba equivocado, de que la Tierra era la que estaba en el centro, de que el Sol daba vueltas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuentan que por si acaso, cuando dice por si acaso, se mueve. Bueno, pues el movimiento ecuménico poco a poco fue rechazado por la Iglesia Católica, el diálogo, pero poco a poco se ha ido moviendo. Y el movimiento del concilio es el final de un proceso y el comienzo de otro. En este diálogo, muchas veces desgraciadamente diálogo de sordos por culpa de la Iglesia. Nunca la Iglesia ha querido abiertamente, hasta el Concilio Vaticano II, hablar de diálogo ecuménico, de diálogo con las otras iglesias. Fechas podríamos poner la celebración de la Conferencia de Misioneros en Edimburgo en 1910. En 1938 se elige el Consejo Ecuménico de las Iglesias. En 1948 la primera asamblea de dicho consejo que establece su sede en Ginebra, en Suiza. En 1964 se crea el Secretariado para la Unidad de los Cristianos por el Papa Pablo VI, siguiendo las recomendaciones sobre todo del cardenal Bea, que fue uno de los grandes expertos del concilio. Se crea el secretariado y se lleva a cabo uno de los encuentros más importantes en prácticamente 1000 años. Encuentro que ha vuelto a repetir Francisco. El Papa Pablo VI se encuentra con el patriarca Atenágoras en Jerusalén. Era la primera vez en que el patriarca de Constantinopla, después de 1054, se encontraba con el Papa de Roma. Y lo mismo ocurrió con el Papa Francisco en Cuba con el patriarca ortodoxo de Jerusalén, de Moscú.
O sea, el diálogo ecuménico se va marcando los caminos. Y eso es producto del Concilio Vaticano II. Va a ser Juan XXIII, con el decreto conciliar sobre ecumenismo promulgado por él el 21 de noviembre de 1964. En él se afirma que la unidad de los cristianos es uno de los propósitos del concilio. Y está bien de escándalos de desunión. El Vaticano II exhorta a los católicos a participar en la labor ecuménica tendiente a buscar la unidad a través de varios métodos. Primero, la reforma de la Iglesia. O sea, la Iglesia siempre tiene que estar mirándose en el espejo de Cristo y tiene que estar reformándose. Ecclesia semper est reformanda, afirmaba Lutero con toda la razón. Tenemos que estar siempre en ese proceso de reforma, de conversión, de no perder de vista los valores del Evangelio. Y obviamente esta reforma de poco valdría si no hubiera una conversión personal. ¿Y de qué vale decir tengo una iglesia muy bonita si lo que estamos dentro estamos podridos? No ha habido ese... el diálogo ecuménico muy, muy bonito, pero yo odio al protestante, odio al judío, odio al musulmán, odio al que reza, crece, vive distinto que yo. Eso exige todo un proceso de conversión personal. Y luego también otra cosa muy importante, el conocimiento de los hermanos separados. Dígame una cosa, usted que no puede mucho ver a los pentecostales, a los testigos de Jehová, a los evangélicos, ¿ha hecho algún esfuerzo por acercarse a ellos? Porque aquí volvemos a lo que hemos dicho en otras ocasiones. El preso, el hambriento, el homeless, debajo de él hay un ser humano. Debajo del hermano separado, del hermano evangélico, anglicano, pentecostal, testigo de Jehová, hay un ser humano. Y eso es lo que importa. Hemos tratado de conocerlo. Y muchas veces, ¿por qué se han ido de la iglesia? Probablemente porque no se han ido, los hemos echado de la iglesia. No han encontrado un acercamiento en la misericordia, en el respeto, en la acogida, en la búsqueda de la palabra, y se han ido. Conocimiento, sensibilidad doctrinal, ecuménica y sobre todo cooperación con todos los creyentes. Miren, yo he tenido la satisfacción muchas veces de ayudar en situaciones límite, como ha sido los huracanes que afectaron a Santo Domingo en 1979, el terremoto de México de hace 30 años, y éramos codo con codo ahí, no importaba que fueras católico, que fueras protestante, éramos seres humanos que necesitábamos ayudar al necesitado. Y punto. Y eso es producto del diálogo del concilio. Después ha habido diálogos muy importantes, han dado pasos en el diálogo sobre cuestiones referentes al bautismo, los sacramentos, etc. Ahora se impone la formación a través de la catequesis. Porque miren, el Concilio Vaticano II fue maravilloso, tiene unos documentos, miren, fabulosos, pero si nadie los lee. Y aunque los lean, ¿los ponemos en práctica? No. Entonces, ¿para qué sirven? Para muchos, desgraciadamente, el concilio ha significado que antes las misas se daban en latín, ahora se dan en español o en inglés, en la lengua vernácula. Antes el sacerdote iba vestido de sotana, de negro y demás, y ahora va vestido solamente Dios sabe cómo. Y dos o tres cositas así periféricas y demás, cuando es un cambio radical de la percepción de la Iglesia y la respuesta de la Iglesia a la llamada de conversión de Cristo resucitado. Y eso se lleva a cabo el día a día y en el ministerio eclesial. El concilio fundamentó el ministerio de los sacerdotes en el ejercicio de Cristo como profeta, sacerdote y rey, o sea, en el triple ejercicio de la palabra, el sacramento y el gobierno. Supuso un ensanchamiento de la actividad sacerdotal como acentuación en el servicio a los pobres y los más débiles en perspectiva misionera. O sea, por eso algunos extrañan de que el Papa Francisco ha puesto la fiesta del pobre, como si fuera una novedad, un esnovismo. No, es que eso es parte de la misión del creyente, misión, ejercicio de la palabra, del sacramento y del gobierno de la Iglesia, reconocer el hermano necesitado. Se cambia un poco la perspectiva. Hasta el Concilio Vaticano II la acción de la Iglesia era sobre todo de culto,
celebraciones eucarísticas, celebraciones de procesiones, celebraciones de novenas, celebraciones. Sin embargo, a partir del concilio se le da otro énfasis, y es el énfasis de la evangelización. O sea, no se es cristiano porque nací en una familia cristiana, cuando era pequeñito me bautizaron y ya fui creciendo por inercia. Pero ¿qué evangelización hay? ¿Qué interés hay en conocer la palabra de Dios, lo necesario para conocer a Dios en nuestra vida? Es una evangelización y culturización lo que tenemos que tener muy presentes. Y luego los cambios, obviamente, pues trajo grandes crisis. Hubo una escasez y crisis de sacerdotes, se propuso revisar la ley del celibato, la ordenación de hombres casados, etcétera. La restauración del diaconado permanente y el notable crecimiento de los diáconos casados nos ha resuelto en la Iglesia dos ministerios clave: la presidencia de la Eucaristía y el ejercicio de la penitencia sacramental. Ahora, una de las grandes aportaciones por la cual el concilio será tenido como una gran victoria es precisamente el hecho de que el concilio trajo un gran desarrollo del ministerio de los laicos. La importancia del laico en la vida de la Iglesia. Y cada vez no es cuestión de revanchas y de poder, es cuestión de ir sabiendo cuál es su puesto y la disponibilidad de cada uno. Y luego finalmente el Vaticano II sitúa a la Iglesia en el mundo, no fuera del mundo, de modo que hace suyas las aspiraciones de la humanidad, acepta la autonomía de las realidades temporales y dialoga con la cultura moderna. El mundo del concilio era el de la modernidad y la ilustración. La Gaudium et Spes, la alegría y la esperanza, favoreció un cambio profundo en las relaciones entre la Iglesia y el mundo al superar la actitud católica antimodernista. Después del concilio surgen una serie de comisiones, Justicia y Paz, por ejemplo, Cor Unum, para el diálogo con el mundo, el diálogo desde la política, el diálogo desde las ciencias, el diálogo desde la humanidad entera. Por eso, y concluimos nuestra parte, no el programa, sino la parte del concilio, podríamos decir que es el gran Pentecostés para el siglo XXI, para el tercer milenio. Marcó las pautas del tercer milenio de la Iglesia, con las cuales vamos levantándonos, vamos mirando hacia el futuro, mar adentro, como decía el Papa Juan Pablo II. Vamos preparándonos para seguir viviendo, para seguir amando, para seguir cooperando, para seguir construyendo un mundo mejor del recibido de nuestros mayores. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Es probable que usted haya oído hablar de Jerusalén, no digamos de Belén o de Cafarnaún, ciudades que guardan el recuerdo de la vida y la predicación de Jesús. Pero ¿sabe qué? También están Petra, la ciudad rosada en Jordania donde vivió San Pablo, o el Monte Nebo, desde donde Moisés contempla la tierra prometida y muere. ¿Sabe qué? Que le invito a que me acompañe a visitar estos lugares esparcidos por el mapa de la Tierra Santa. Voy a salir para allá entre el 18 de febrero y el 3 de marzo, o sea, para el año que viene. Voy a recorrer todos estos lugares. Va a ser una peregrinación especial, pero si quiere recibir más información, llame a mi oficina al 212-244-4778. Repito, llame a mi oficina al 212-244-4778 o escriba a P.O. Box 1170, New York, 118 para recibir más información. Repito, P.O. Box 1170, 1170, Nueva York, 118 y recibirá información de esta fascinante aventura de recorrer los caminos de la Biblia. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Continuamos y casi concluimos nuestra tertulia. Nos faltan 8 minutos para concluir nuestro programa de hoy. Quería conversar con ustedes sobre Jesús, palabra viviente. Y Jesús, palabra viviente, es el centro de toda la Sagrada Escritura.
O sea, hablar de la Biblia es hablar de una biblioteca de 73 libros que han vivido un proceso, que tienen una finalidad cada uno de esos libros y que nos recuerda que Dios nos habla a través de esos libros. Pero la escucha de Dios no es solamente a través de esos 73 libros, sino que es también la escucha de Dios desde el centro de toda la Escritura, que no es otro que la presencia de Cristo, el centro de la Escritura. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios escrita. Eso hay que tenerlo muy pendiente. Es la palabra de Dios escrita. Pero Jesucristo es la palabra de Dios viviente. Por eso que hay que complementar ambas cosas. La palabra de Dios la escuchamos de dos maneras. La escuchamos a través de unos libros, 73 libros, o la escuchamos a través de una persona, Cristo resucitado. En la carta a los Hebreos, capítulo 1, versos 1 y 2, nos dice: en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. O sea, nos recuerda, Dios habla a través de los padres y los profetas, hasta que finalmente nos habla, y ese testimonio está escrito en la Escritura, valga la redundancia. Ahora, Cristo, para realizar una obra tan grande, está siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. O sea, ¿dónde escuchamos a Cristo? Aparte de la Biblia, en la acción litúrgica. Por eso hay que tener en cuenta siempre un dato muy importante. No es el sacerdote el que nos hace presente a Dios. Es Cristo resucitado, que toma la personalidad, hay una especie de infusión, se convierte el sacerdote en ese momento en alter Christus, decían los viejos latinos, en otro Cristo. Que el sacerdote es un sinvergüenza, que es un borrachón, que es un homosexual, que es un violador, que todo lo que queramos. Pero es cuando está celebrando la liturgia, la Eucaristía, la confesión, la reconciliación, la unción de los enfermos, cualquier sacramento, es Cristo en ese momento. Cristo está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro ofreciéndose ahora por este ministerio que entonces ofreció en la cruz, sea bajo las especies eucarísticas. O sea, está en dos formas. Está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, no es el cura, no es el padre Tomás del Valle, es Cristo el que bautiza. Está presente en la palabra que cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es el quien habla. O sea, de ahí la importancia y la seriedad de nuestros lectores en la iglesia. No es Pedro Pérez, Juan Martínez, María González, no, es Cristo el que está hablando, es Cristo el que está presente en ese sentido. Bien, me dicen que nos faltan 3 minutos. Desarrollaremos este tema la próxima. Les prometo que va a ser de lo primero que desarrollemos la próxima semana, porque es muy importante cuando queremos entrar en estudios bíblicos, cómo es que Dios nos habla. O sea, la Biblia es el portavoz de Dios en diversas circunstancias, 73 libros, pero hay otro portavoz de Dios que es Cristo resucitado, que se manifiesta en la celebración litúrgica, entre otros sitios, entre otros puntos, pero ya lo veremos. Bueno, que celebremos el Día del Pobre. No más me conformaría con que lo celebremos pensando cuán rico ha sido Dios con nosotros y cuán pobres somos nosotros con Dios muchas veces. Que invitemos a nuestra mesa a comer a alguien con el cual nunca hemos hablado, a quien le hemos visto más que con misericordia, le hemos visto con orgullo y demás. Cristo está presente en el rostro de nuestro hermano y sobre todo en el rostro del pobre, en el rostro del abandonado. Que esta jornada marque para nosotros un momento de cambio en nuestra existencia, reconocer a Dios en el mundo que está presente al lado nuestro. Nos vamos para Tierra Santa, vengan. Nos vamos para el seminario el sábado, vengan. Nos vamos a la celebración del Divino Niño, les espero. Un abrazo, que Dios les bendiga a todos con cariño.
Es probable que usted haya oído hablar de Jerusalén, no digamos de Belén o de Cafarnaún, ciudades que guardan el recuerdo de la vida y la predicación de Jesús. Pero ¿sabe qué? También están Petra, la ciudad rosada en Jordania donde vivió San Pablo, o el Monte Nebo, desde donde Moisés contempla la tierra prometida y muere. ¿Sabe qué? Que le invito a que me acompañe a visitar estos lugares esparcidos por el mapa de la Tierra Santa. Voy a salir para allá entre el 18 de febrero y el 3 de marzo, o sea, para el año que viene. Voy a recorrer todos estos lugares. Va a ser una peregrinación especial, pero si quiere recibir más información, llame a mi oficina al 212-244-4778. Repito, llame a mi oficina al 212-244-4778 o escriba a P.O. Box 1170, New York, New York 118 para recibir más información. Repito, P.O. Box 1170 1170, Nueva York, Nueva York 118, y recibirá información de esta fascinante aventura de recorrer los caminos de la Biblia. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadero a la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Ha escuchado el programa La Tertulia. Si desea copia de este programa, comuníquese con nuestras oficinas al 212-244-4778. Se sugiere un donativo para gastos de envío.